Bueno, continuamos. Como les decía, las matrices donde tengamos nosotros el mismo número de renglones y el mismo número de columnas, recibe un nombre en particular, ¿sale? Déjenme anotarlo. Déjenme aquí. Ah, ya la había duplicado. Ok, anotamos. Las matrices donde el número de renglones, recuerden, renglones es el que está en horizontal y de columnas en la parte vertical, sean iguales, se le conoce como matriz cuadrada. ¿Mm? Ok, bueno. Entonces, fíjense bien, aquí tendríamos una matriz cuadrada, que es justo la matriz A, que es de 2 por 2, porque es el mismo número de renglones y el mismo número de columnas. Vamos ahora, por ejemplo, con otra matriz de índole cuadrada, vamos a llamarle a esta matriz B. Déjenme aquí, voy a borrar esto. Y tendríamos nosotros, por ejemplo, esta es otra que es cuadrada, por ejemplo, tendríamos aquí menos 3, 4, 1, menos 7, 5, 8, menos 3, 2 y menos 6. Entonces, este es un ejemplo de otra matriz que va a ser cuadrada, porque es el mismo número de renglones, es decir, tenemos 3 renglones con 3 columnas. Por lo tanto, tendríamos que esta matriz va a ser una matriz de 3 por 3. ¿Vale? Entonces, ahí están las matrices cuadradas, que son aquellas en las cuales el número de renglones coincide con el número de renglones, coincide con el número de columnas, ¿vale? Bien, ¿dudas hasta aquí de lo que es una matriz y la forma en cómo le ponemos el tamaño? No, profesor, todo claro. Ok, bueno, dentro de las matrices, y así lo voy a colocar, dentro de las matrices tenemos ciertas operaciones y déjenme enunciarlas a continuación. Número 1, multiplicación por un escalar. En matemáticas, y bueno, ya como estamos en una materia donde dice métodos matemáticos avanzados, cuando hablamos de un escalar significa un número. Es decir, por ejemplo, que yo a la matriz la multiplique por el número 2, por el número 3, el número menos un tercio, se puede negativo y en fracción, no hay ningún problema. Tendríamos la parte de suma y resta de matrices. ¿Mm? Y finalmente tenemos el producto. Aunado al producto, tenemos, bueno, aquí tenemos que hacer como ciertas consideraciones, con sus consideraciones. ¿Mm? Y tenemos, no existe, uno podría decir, y existirá la división de matrices, como tal, no existiría, pero sí tenemos la inversa. Entonces aquí vamos a colocar la inversa, pero eso está a reserva, ¿m?, de ciertas matrices. No todas las matrices, y lo cito así, tienen una matriz inversa, que es como lo que podríamos pensar que podría ser de pronto la respectiva división. No es siempre así. Sin embargo, ya vamos a ver que en el caso para nuestra materia aplicada sí vamos a tener inversas, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? No, maestro, todo bien. Ok, perfecto. Bueno, eh, anótenlo por favor para que podamos continuar. Insisto, cualquier duda, con toda confianza díganme. Insisto, cualquier duda, con toda confianza díganme.
Insisto, cualquier duda con toda confianza, indíquenme. Bien, voy a continuar a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario. Bueno, vamos a ir con la primera operación, que es justo la que dice multiplicación por un escalar. ¿Qué significa eso de multiplicación por un escalar? Bueno, déjenme aquí colocar matrices y déjenme poner aquí multiplicación por un escalar. Ahí está. Entonces vamos a empezar con, bueno, se tiene la siguiente estructura. Bueno, déjenme aquí, voy a bajarlo. Se tiene la siguiente estructura. Supongamos que nosotros tenemos la siguiente matriz. Es decir, tenemos aquí una matriz donde tenemos nosotros A, pero supongamos que nos piden de esta matriz A, ahí está. Supongamos que nos piden multiplicar 4 por A. Pues, ¿qué vamos a hacer? Bueno, sería aquí 4 y se pone el valor de la matriz A. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, así como en la multiplicación, porque finalmente una matriz es como si fuera una multiplicación por el símbolo que lo está denotando, vamos a multiplicar cada una de las entradas de la matriz, el -3, el 4, el 2 y el 1, lo vamos a multiplicar por ese número. Entonces nos quedaría aquí igual y tendríamos nosotros, fíjense bien, vamos a anotar a la nueva matriz que sabemos que va a ser de 2 por 2. Tendríamos que tendríamos que poner 4 multiplicado por -13. En el siguiente sería 4 multiplicado por 4. Posteriormente vendría 4 multiplicado por 2 y finalmente será 4 multiplicado por 1. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que estoy haciendo aquí en la multiplicación por un escalar es justamente cada uno de los términos o las entradas de dicha matriz se van a multiplicar por ese número que estaba afuera, que en este caso fue 4A. Entonces, fíjense bien, esto nos va a quedar igual. Nuevamente coloco espérame, déjenme aquí colocar los corchetes. Coloco la matriz de 2 por 2 y me quedaría 4 por -3, me quedaría -12, 4 por 4 es 16, 4 por 2 son 8 y 4 por 1 me queda 4. Entonces ya tendríamos aquí la operación involucrada cuando se multiplica por 4. ¿Dudas? ¿Sí ha sido claro qué estoy diciendo o ya nos confundimos? Ustedes indíquenme. Muy claro está ahí, maestro. Ok, perfecto. Mami, te hablan. Por ahí le hablan. Ok. Ay, No ay, se perdón, preocupen. perdón. Bueno, pero esperemos que haya escuchado. Ok. Bueno, aquí tendríamos la matriz C y vamos ahora a multiplicarlo. Aclaro, se puede hacer con cualquier número, no hay impedimento sobre el mismo. Entonces, fíjense bien, si nosotros pedimos multiplicar a la matriz C por -2, sería -2C, entonces cada uno de los términos van a tener que ser multiplicados por ese -2. Entonces, aquí sería -2 y ojo, tendríamos nosotros que nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a tener igual, sería, déjenme colocar entonces los corchetes y vamos ahora con la parte de las matrices. Ahí está. Y bueno, espérame, déjenme quitar la manita. Y cada uno de los términos se va a multiplicar por -2, entonces sería -2 multiplicado por -4. En el siguiente sería -2 multiplicado por 3. Siguiente sería -2 multiplicado por -1. Siguiente sería -2 multiplicado por 2 quintos.
Ahí está. Enseguida tendríamos menos 2 multiplicado por 2 y finalmente sería menos 2 multiplicado por menos 5. Entonces noten cómo todas las entradas que tiene la matriz se debe de multiplicar por ese número, que es el menos 2, quedando de la siguiente forma. Ok, no se preocupe, Idolina, nada más no se pierdan los detalles en los videos para que pueda estar al pendiente de la información. De antemano le agradezco que me haya avisado. Ok, a ver. Y entonces esto va a ser igual, déjenme colocarlo así, igual, y tendríamos menos 2 por menos 4 me quedaría 8. Siguiente, menos 2 por 3 me quedaría menos 6. Siguiente, tendríamos nosotros menos 2 por menos 1 me queda 2 positivo. Siguiente, aquí quizás podríamos tener un poquito de conflicto, pero déjenme colocar la operación por separado. La voy a poner en color naranja, por ejemplo. Entonces, si nosotros multiplicamos menos 2 por 2 quintos, fíjense bien, la manera de hacerlo es colocarle al menos 2 un 1 abajo. Recuerden que así nos los enseñaron. Y se multiplica por 2 quintos. De tal manera que nosotros tendríamos que va a ser menos por más es menos, 2 por 2 es 4 y 1 por 5 es 5, quedando menos 4 quintos. Siguiente, menos 2 por 2 me queda menos 4. Y menos 2 por menos 5, menos por menos es más, 2 por 5 me queda 10. ¿Preguntas? Bueno, y este ya va a ser el resultado. Si es claro o ya nos confundimos, ustedes indíquenmelo, ¿eh? Bien, hagan sus anotaciones, por favor, para que podamos continuar. Ok, bueno, voy a continuar entonces y voy a dar un ejemplo contextualizado. Fíjense bien, déjenme aquí, voy a borrar esta parte. Ok, salvo la ecuación en color naranja. Y me dicen, ok, déjenme aquí, voy a colocar Century, que esté justificado y lo voy a poner en tamaño 18. Bien, me dice, una cadena de tiendas de electrónica tiene dos distribuidores en Seattle. En mayo, a ver, déjenme aquí. En mayo, las ventas de televisores, videocaseteras y, y estéreos en los dos almacenes estuvieron dados por la siguiente matriz A. Déjenme poner la imagen de la matriz A. Ahí está. Entonces, fíjense bien. Ahí está, se vendieron 22 televisores del distribuidor 1, 34 videocaseteras del distribuidor 1 y 16 estéreos del distribuidor 1. Para el distribuidor 2 se vendieron 14 televisiones, 40 videocaseteras y 20 estéreos. Ok, déjenme colocar aquí. El problema sería el siguiente.
Si por el cambio de... No, perdón, no es pues por el cambio. Si por el Buen Fin en mayo las ventas estuvieron dadas por la siguiente matriz. Ok, si por el Buen Fin se duplicaron las ventas de ambos distribuidores, determina la nueva matriz asociada. Fíjense bien, tendríamos nosotros que vamos a tener una matriz. En este caso, nuestra matriz A, y así lo vamos a colocar, es igual, déjenme colocar, y es una matriz de 2 renglones por 3 columnas. Por lo tanto, nos quedaría de la siguiente manera. Es algo así. Y tendríamos que sus ventas serían 22, 14 aquí abajo, 34, 40, 16 y 20. Pero dice que se duplicaron por el Buen Fin. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que multiplicarlo porque dice que para ambos distribuidores. Entonces, si se duplicaron, significa que entonces vamos a tener que recurrir a doble, es decir, 2 por A. Y entonces aquí se pone 2. De tal manera que nos quedaría de la siguiente forma. Ok, esto es igual a, y tendríamos esta matriz que sería la original, y cada uno de los elementos se va a multiplicar por 2. Noten cómo esto ya es una utilidad de lo que nosotros vamos a aplicar la parte de las operaciones elementales de las matrices. Entonces aquí tendríamos 2 por 14, siguiente sería 2 por 40, y finalmente tendríamos 2 por 20. Resultando entonces que nuestra nueva matriz, y ojo, lo voy a poner en otro color, tendríamos que va a ser igual, y tendríamos aquí corchetes y vamos a colocar la nueva matriz. Ahí está. Y nos quedaría 2 por 22, me quedaría 44. 2 por 14 es 28. Siguiente 2 por 34, me quedaría 68. Siguiente 2 por 40 me queda 80. Y finalmente 2 por 16 me queda 32 y 2 por 20 me quedaría 40. Ahora, ¿se acuerdan que yo les dije que en la matriz hacíamos ciertas como análisis, ciertas operaciones y después interpretamos? Si nos damos cuenta lo que pasó en mayo las televisiones se vendieron más hacia el distribuidor 1. Para las videocaseteras ocurrió la parte del distribuidor 2 fue quien ganó porque pues vendieron 40 videocaseteras de dicho distribuidor. Y para los estéreos en el mes de mayo tendríamos nosotros que se vendió más del distribuidor 2. Ahora, aquí nos dice que por el Buen Fin ambos distribuidores incrementaron sus ganancias al doble o bien la manera en cómo se vendieron los productos. Entonces uno puede decir, pues a los dos les fue bien porque es el doble, sí, pero al final, si nos damos cuenta, los resultados se siguen preservando. Es decir, para la televisión gana todavía el distribuidor 1. Eso quiere decir que el distribuidor 1 tiene mejores televisores. Para las videocaseteras y los estéreos, quien sigue ganando todavía es el distribuidor 2. Entonces, noten cómo a pesar de que pasó una temporada donde los precios bajaron, todavía el distribuidor 2 es el que tiene mejores productos para ofrecer. Y noten cómo a pesar de que lo multiplicamos por un escalar, que es en este caso por el doble, al final tendríamos nosotros que ya la información resultante es que sigue siendo el distribuidor 2 a pesar de que vino el Buen Fin. Uno podría pensar que quizás si se duplica, el distribuidor 1 podría ganar o podrían quedar iguales, pero no, siguió quedando que el distribuidor 2 tiene mejores productos que ofrecer. Y en ello radica la importancia en que nosotros aprendamos a que una vez que ya tenemos el concepto, que es en este caso el de matrices, el saber relacionarlo con lo que hemos estado viendo en otras materias de otros módulos. ¿Dudas hasta aquí? No, todo bien, maestro. Ok, hagan sus anotaciones por favor para que podamos continuar.
Insisto, cualquier duda, con toda confianza. No está difícil, nada más es ir acostumbrándose a qué operaciones tengo que realizar. Ok, bueno, fíjense bien. Si nos damos cuenta en este problema de aplicación de la cadena de tiendas de electrónica, tendríamos nosotros que las matrices son importantes a fin de poder organizar bien la información, porque si bien es cierto, aquí nada estamos considerando las televisiones, las videocaseteras y los estéreos, pero si tendríamos nosotros tiendas de electrónica, tendríamos que incluir otros productos, como por ejemplo, no sé, vamos a suponer las computadoras, es electrónica al final. Podríamos también tener las lavadoras, por ejemplo, o bien de pronto un microondas. Y toda esa información se va organizando en una tabla, pero dicha tabla, matemáticamente hablando, para poder hacer nuestro como modelado, tendríamos nosotros que asociarlo a una matriz, ¿vale? Entonces, esto es la operación de multiplicación por un escalar. Acorde al orden de nuestra clase, vamos ahora con la suma y resta de matrices. Entonces, déjenme aquí, voy a duplicar la diapositiva y aquí en matrices vamos a colocar como título suma y resta. Ok, entonces fíjense bien. Aquí para la suma y la resta tendríamos que condicionar nuestra operación. Entonces, ojo, aquí tendríamos nosotros para la suma y la resta. Para esta operación, debemos de considerar que las matrices deben ser del mismo tamaño, puesto que se suman o en su defecto se restan componente o bien entrada a componente o bien entrada. Entonces, fíjense bien. En este caso, vamos a suponer que nosotros tendríamos, a ver, déjenme colocar dos matrices que no sean del mismo tamaño. Por ejemplo, fíjense bien, en este caso, estoy trayendo las que estaban anteriormente, tenemos C y A. Si nosotros, por ejemplo, pensamos en la manera de sumar, y déjenme ponerlo así, C más A, no se podría, porque finalmente la regla dicta que nosotros tendríamos que sumar, en este caso, componente a componente. Si, por ejemplo, el -4 se asociaría con el -3, el 3 con el 4, el -1 con el 2 y el 2 quintos con 1. Pero el 2 ¿con quién se asocia? ¿O quién asocia al -5? No lo sabemos. Entonces, en la parte en el que deben de ser del mismo tamaño, eso sí es súper mega importante para entender la suma o resta de matrices. Entonces, aquí esto no se puede. Entonces, déjenme colocar. Ok. No se puede hacer eso, ¿vale? ¿Preguntas hasta aquí? Entonces, ojo, esto no se puede, no vayan a realizarlo, tiene que tener la misma dimensión. Ok, bueno, vamos a un ejemplo a fin de determinar lo que estoy diciendo, pero aclaro, deben de ser del mismo tamaño.
Bien, déjenme duplicar diapositiva y vamos a considerar, ok. Ok. Simplifica las siguientes matrices. Ok, entonces fíjense bien, vamos a considerar que la matriz A, ok, a ver, por ejemplo, a ver, déjenme poner aquí un ejercicio. A ver, fíjense bien. Supongamos que yo tengo dicha matriz, fíjense bien, acá está. Ok, esa sería la matriz A, aquí está, y aquí tendríamos la matriz B. Primero, vamos a conocer el tamaño de dichas matrices, si no de otro modo no se podrían sumar. Entonces, déjenme traer aquí la parte de cómo denotamos a la dimensión. Sabemos que esta matriz sería de dimensión 2 renglones por 3 columnas, entonces serían 2 renglones por 3 columnas, y en la matriz B igualmente tendríamos 2 renglones con 3 columnas. ¿Preguntas hasta aquí con respecto a esta parte? Ya vimos que se van a poder sumar. Ok. Bueno, fíjense bien. Se van a sumar y el tamaño va a quedar del mismo. 2 renglones con 3 columnas. Entonces, fíjense bien. Déjenme aquí, voy a tomar esta parte y lo que vamos a hacer es sumar componente a componente. Es decir, el 2 se va a sumar con el 0. Entonces, ojo, sería aquí 2 más 0. Siguiente, 1 menos 1, porque aquí tendríamos que va a ser este 1 que está de la primera matriz con el menos 1 de la matriz B. Aquí ya lo tendríamos. Siguiente tendríamos que hacer 3 más 2. ¿Por qué? Porque aquí sería 3 de la primera matriz, es la tercera componente, y aquí tendríamos 2, que sería la tercera componente de la segunda matriz. Siguiente sería menos 1 más 1, entonces tendríamos menos 1 más 1. Es decir, menos 1 es el que aparece aquí en la primera matriz y este 1 es el que aparece en la segunda matriz. Siguiente sería 4 más 2. Entonces tendríamos aquí 4 más 2 y finalmente sería 7 menos 8. Es decir, 7 es de esta parte de la primera matriz y el menos 8 proviene de la segunda matriz. Y aclaro, todavía tenemos que simplificarlo. Por lo tanto, nos quedaría de la siguiente forma. Déjenme ponerlo en otra tonalidad y me quedaría 2 más 0, pues me quedaría 2. 1 menos 1 me queda 0. 3 más 2 me quedaría 5. Menos 1 más 1 me quedaría 0. Siguiente, 4 más 2 me queda 6. Y 7 menos 8, recuerden, signos son diferentes, se restan y se deja el signo del número que sea más grande, quedando como menos 1. Y ahí tendríamos ya esta suma de matrices. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? No, profe. Ok, muy bien. Anótenlo por favor para que podamos continuar. Déjenme ir seleccionando el otro color. Ok, a ver.
Déjenme poner una línea divisora a fin de ir separando todo el trabajo que estoy haciendo. A ver, aquí así. Y déjenme colocar la línea para poner el otro ejemplo. Ahí está. Bueno, vamos con el siguiente. Ese es un poquito más complejo. Bueno, porque es más grande todavía y aparte lleva un menos. Ok. Bueno, fíjense bien. Primero vamos a tratar de ver si coinciden los tamaños de las matrices. De otro modo, pues ni siquiera tiene sentido que las sumemos. Pues la matriz A tiene aquí, son 3 renglones por 3 columnas. Entonces es una de 3 por 3. Ahora, para la matriz B, tendríamos nosotros que de igual manera sería 3 renglones, es decir, 3 en horizontal con 3 vertical, quedando de la siguiente forma. Entonces aquí tendríamos 3 por 3. Por lo tanto, las matrices se pueden restar. ¿Cómo le vamos a hacer? Es muy sencillo. Fíjense bien, tendríamos aquí igual y ojo, nos quedaría de la siguiente forma. Primero y lo más importante es tratar de ver qué va a pasar con esos signos. Ahora, la matriz resultante evidentemente va a ser de 3 por 3, es decir, va a haber 9 entradas. Muy bien, y entonces tendríamos que para el primero sería 3, que es justo el que tenemos aquí, 3 menos 1. Entonces sería aquí 3 menos 1. Siguiente sería 1 menos, y para no confundirnos con el menos que está fuera de la matriz, con el menos que está dentro, se coloca entre paréntesis, ¿vale? Siguiente sería 4 menos 5. Ok, siguiente tendríamos nosotros que va a ser menos 2 menos 2. Posteriormente tendríamos 5 menos y tendríamos aquí menos 1. Enseguida vendría menos 3 menos, y entre paréntesis colocamos el menos 4, a fin de no confundirme justo con la operación que tenemos al inicio, que es la resta, versus la parte del signo que tiene en esta entrada. Siguiente tendríamos 0 menos menos 3. Posteriormente tendríamos menos 1 menos 2. Y finalmente nos quedaría como 2 menos 1. ¿Dudas hasta aquí con respecto a esta operación? ¿Hasta aquí todos me van siguiendo? Sí, todo bien, maestro. Ok, perfecto. Primero vamos a quitar esos paréntesis porque al final, déjenme, híjoles, a ver, lo voy a cambiar a tamaño 18 para que baje un poquito. Muy bien, ahí está. Si no se logra ver, me dicen, ¿eh? Ok. Vamos entonces primero a quitar los paréntesis que están involucrados. Y ojo, los paréntesis se quitan con la multiplicación. Menos por menos, aquí me queda más 2. Ok. Otro que tiene paréntesis sería aquí, menos por menos, me queda más 1. Siguiente tendríamos menos por menos, me queda más 4. Enseguida tendríamos menos por menos, me queda más 3. Muy bien. Siguiente, pues ahí ya lo tendríamos. Y, híjoles, a ver, anótenlo por favor para que podamos continuar. No está difícil, nada más hay que tratar como de ver cómo se van acomodando los términos. Insisto, cualquier duda con toda confianza digan. Ok, voy a continuar a reserva. Si alguno de ustedes no ha terminado, nada más hágamelo saber y lo espero, no tengo problema. Ok, bueno.
Continuamos entonces. Déjenme borrar estas expresiones en conjunto con esta de color rosa. Ahí está. Aquí está esta parte. El tamaño de las matrices también no se nos olvide. Esta parte también. Y bueno, tendríamos esta expresión. Y ahora lo que vamos a hacer es justo simplificar. Déjenme aquí. Voy a colocarlo en otra tonalidad. Y me quedaría 3, quitándole 1, me queda 2. Siguiente, 1 más 2 me queda 3. 4 menos 5, signos son diferentes, se restan y se deja el signo del número que sea más grande, sería menos 1. Siguiente tendríamos menos 2 menos 2, signos iguales se suman y se deja el mismo signo, quedando como menos 4. 5 más 1 me queda 6, menos 3 más 4, signos son diferentes, se restan y se deja el signo del número que sea más grande, que en este caso queda 1. 0 más 3, ese es trivial, nada más me quedaría 3. Menos 1, menos 2, signos iguales se suman y se deja el mismo signo, quedando como menos 3. Y 2 quitándole 1, pues me queda 1. Y ya tendríamos nosotros que ese es el resultado de esa operación entre matrices. Ojo, por ello lo incluye en uno solo que sea suma y resta, porque recordemos que nosotros hemos visto desde que estábamos en secundaria que la suma y la resta van a depender justo de los signos. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, profe, todo claro. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, anótenlo por favor. Insisto, cualquier duda, con toda confianza. Ok, fíjense bien. Voy a regresar al ejemplo relacionado a al almacén o a la tienda de electrónica. Y aquí vamos a englobar la parte también de la suma y resta de matrices. Fíjense bien cómo le vamos a hacer. Bueno, en primer lugar, déjenme anotar el problema. Voy a duplicar diapositiva. Y tendríamos el problema aquí, justo con esta parte. Ok, aquí está. Ok, ahí está la parte sobre en los dos almacenes estuvieron dadas por la siguiente matriz. Pero tenemos acá, déjenme aquí, lo voy a dar, híjoles, queda menos de un minuto. Entren por el mismo enlace y ahorita seguimos con este problema, ¿vale? Ahorita nos vemos. Gracias.